Muy buenas a todos, aquí les traigo el capítulo 8 de Issei y un corazón dividido. Espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 8. Sentimientos. No Graifía, Issei, puedo explicarlo. Decía el pelirrojo. Comenzando a derramar lágrimas. No. Lárgate Circes, no quiero verte de nuevo, te odio. Decía la Mai dirigiéndole una mirada llena de odio. No. No Graifía. No digas eso. Decía Circes mientras sentía un gran dolor en su corazón al escuchar esas palabras de la mujer que ama. Pero más aún al ver la mirada perdida sin emoción que mostraba el castaño después de escuchar la verdad. No, yo no. No Circes, lo mejor será dejarlo así por ahora. Vamos, decía Asuka tratando de llevarse al pelirrojo. Mientras Graifía levantaba a un casi inconsciente Issei, ayudada por Serafal. Desapareciendo en un círculo mágico. Dejando a Circes y Asuka. Mientras en otra parte. Academia Kuro. Rías, ¿pasa algo? Preguntaba una pelinegra. No sé a qué, no siento que algo le pasó a él. Decía la pelirroja al borde del llanto. Al tener ese mal presentimiento. Que vamos, no digas eso. Decía Akeno preocupada. Ya que con el tiempo que ha llevado conociendo al castaño ella se había encariñado con él. ¿Y bien Rías, quieres ir a verlo? Preguntaba la Imejima a su rey y amiga. ¿Qué verlo? Preguntaba la pelirroja. Si así es que no se han llevado bien últimamente. Pero tú no me puedes mentir, estás preocupada por Issei-kun, por lo que pasó en la mañana, ¿verdad? Decía Akeno mirando a la pelirroja. Abu. Bueno, sí quiero verlo, pero no sé en dónde se está quedando. Decía Rías con voz triste. Es verdad. Pero creo que hay alguien que sí sabe en dónde vive. Decía Akeno llamando la atención de la pelirroja. ¿A qué te refieres, Akeno? ¿De quién hablas? Bueno, Rías. ¿Recuerdas que Issei-kun es muy apegado a esa chica llamada Murayama? Además de que esos dos, Matsuda y Motoama, se llevan bien con Issei-kun. Así que creo que ellos deben saber dónde vive. ¿No lo crees? Decía Akeno tratando de animar a la pelirroja. Sí, creo que tienes razón. Decía la pelirroja levantándose de su escritorio. Mientras en otra parte con Issei. Graifía-san, aquí es donde vive Issei-chan. Preguntaba una pelinegra ya que creía que vivía en una casa con lujos. Si así es. Contestó Graifía entrando al departamento. Llevando al castaño a su habitación, recostándolo en la cama, comenzando a limpiar sus heridas. Mientras Serafal solo miraba con tristeza al castaño al ver la mirada gélida que mostraba. Eso era algo que la hacía sentir mal. Disculpa, Graifía-san. ¿Qué fue lo que pasó entre Issei-chan y ustedes? Preguntaba la Mao. Mientras la Mai comenzó a contarle todo lo ocurrido, las discusiones y peleas que habían tenido con el castaño. Hasta el punto de que Issei agrediera físicamente a Circes y a ella verbalmente. Eso era algo que le dolía recordar. Pero ahora que sabía el motivo por el cual Issei había cambiado. Era algo que la hacía sentir peor aún. Pero al instante escucharían que tocaban la puerta. Que estas horas son. Decía Graifía un poco molesta. Mientras Serafal abría la puerta. ¿Y bien qué es lo que desea Rías Ohou-sama? Preguntaba Graifía, mientras Rías solo miraba al castaño recostado en una cama mientras la peliplata curaba sus heridas. ¿Pero qué le pasó a Issei? Dime, Graifía, decía la pelirroja. Que si quieres saberlo, ¿por qué mejor no le preguntas al hipócrita de tu hermano Rías-chan? Decía Serafal molesta. Pero Serafal-sama, ¿por qué habla así de mi hermano? Preguntaba la pelirroja. ¿Por qué? Porque se lo merece, decía Graifía mientras curaba al castaño. ¿Pero por qué dices eso, Graifía? Preguntaba Rías mientras Akeno solo escuchaba. ¿Que en verdad lo quiere saber, Rías Ohou-sama? Bien, se lo diré. Decía la Mai contándole todo lo ocurrido y lo que pensaba hacer Circes. ¿Qué? No, eso no es verdad. ¿En verdad él pensó así de Issei? Preguntaba la pelirroja comenzando a llorar al enterarse que para Circes, Issei era como una herramienta para ganar poder.
Pero no solo él, sino también el padre de ella estaba de acuerdo con su hermano y Asuka. Algo que no podía creer. Que utilizaran a la persona que ella amaba y sigue amando. Que lo hiciera creer que lo quería como su hijo, cuando no era así. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo como esto, estúpido Oni-sama? Decía la pelirroja con enojo mientras lloraba, al igual que Akeno. Ahora sabía el motivo de la frialdad y forma de ser del castaño. No podía creer que solo lo aceptó como su hijo para tener su poder. Aunque Gracia lo amara de verdad como su hijo. Le dolía saber que ese amor que le tenía el pelirrojo al castaño era falso. Bien, ahora sabe el por qué Ryasohou-sama. Decía la maid con voz triste. Mientras Rias se acercaba al castaño. Acariciando su mejilla como solía hacerlo cuando eran niños. En verdad. Yo lo siento, Issei. Yo no sabía nada de esto. Si lo hubiera sabido, jamás hubiera permitido que ellos te lastimaran así. Y yo no me hubiera alejado de ti por la estúpida de Zona. Decía la pelirroja recordando cómo se había sentido el castaño después de que ella se alejara de él. Para que Zona tuviera una oportunidad con él. Esa mirada, tristeza y soledad que ella le había causado. Aún podía sentirla aún en él. Bueno, Gracia-san, yo debo regresar al infierno. Decía la Mao. Si la acompañó, yo tengo que arreglar este asunto. Decía la maid triste, ya que aunque ahora sintiera odio hacia Circes, aún ese amor por el pelirrojo existía en ella. Sí entiendo, pero Issei-chan se quedara solo, decía la pelinegra. No descuide, estoy segura que Ryasohou-sama lo cuidará. Decía Gracia mirando al castaño de lejos mientras la pelirroja lo abrazaba. Bien, entonces vamos, decía Serafal, mientras ambas hacían un círculo mágico, desapareciendo del lugar. Rias, lo mejor es que dejes de llorar, hay que curar a Issei-kun. Decía Akeno acercándose a la pelirroja. Si tienes razón, decía Rias. Sí, sin embargo. Sus heridas son muy graves. ¿Quién le hizo esto? Decía Akeno preocupada al ver las heridas y el estado en el que se encontraba el castaño. Mientras Issei miraba con la vista borrosa a Rias y Akeno quedando inconsciente. A la vez que Akeno y Rias se quitaban la ropa para curarlo entre las dos. Acostándose al lado de él. Comenzando a abrazarlo. Mientras esa tristeza y dolor que el castaño sentía se los transmitía a ellas. Haciéndolas sentir el mismo dolor, tristeza y soledad que él sentía. Algo que ellas no pudieron soportar. Aferrándose más al castaño mientras comenzaban a llorar, abrazándolo con más fuerza al sentir cada sentimiento de un castaño. Una semana después. ¿Que en dónde estoy? Decía un castaño sujetándose la cabeza. Calma, compañero, estás en tu departamento. Decía una voz. Akedrake, ¿qué fue lo que pasó? Preguntaba el castaño aturdido. Bueno, quedaste inconsciente por una semana. Decía el dragón. Si tienes razón, lo recuerdo. Decía el castaño volviendo a poner una mirada triste. Pero al levantarse, miraría a cierta peliplata sentada en una silla. ¿Qué Kasan? Decía el castaño al ver dormida a la peliplata en la silla. Vamos, compañero, no pasa nada, solo está cansada. En verdad ella te aprecia y te quiere como su hijo. Te ha estado cuidando día y noche sin dormir, compañero. Creo que deberías darle una oportunidad, ¿no lo crees? Decía el dragón mientras el castaño solo la miraba acercándose a ella. Llevándola al sofá del cuarto, recostándola en él. Madre tonta. Mira que agotar tu poder mágico, para calmar el dolor que me causa mi enfermedad. Decía el castaño mientras derramaba unas cuantas lágrimas. Pero al instante sentiría dos poderes muy conocidos para él. Que estas olas que están en mí son. Sí, compañeros, son de esas mocosas Gremori. Ya que en realidad sí recibiste un gran daño. Y más en tus órganos internos. En verdad te querían llevar medio muerto, socio. Decía el dragón. Que entonces Akeno-san y la tonta de Rias me curaron. Preguntaba el castaño. Bueno, sí, compañero, cuando tu madre te trajo. Ellas vinieron, y bueno, parece que les dolió verte así. Decía el dragón.
Ja dolor. Pude que Akeno-san se preocupe ya que es buena persona, pero esa tonta de Rías lo dudo. Decía el castaño. Si lo sé compañero, estás molesto por aquello, ¿verdad? Preguntaba el dragón. Sí. Así es, Drake, ella rompió nuestra promesa. Me abandonó al igual que Zona. Decía el castaño molesto. Sí lo sé, pero si supieras lo que yo. Creo que cambiarías tu opinión hacia la Gremory. Y siento decir esto, pero compañero, seamos realistas. Esa relación nunca podría existir. Tú eras y sigues siendo el hijo de Circes Lucifer y Grayfia Lucifuge. Y primo de Rías Gremory. No creo que hubieran aceptado su relación aunque no tuvieran relación sanguínea. Decía el dragón. Sí lo sé, pero eso no me importaba. Somos demonios, es normal que algo así pase en un clan. Decía el castaño. Bueno, es verdad, pero dime, ¿aún tienes sentimientos hacia Rías Gremory? Preguntaba el dragón esperando la respuesta del castaño. Bueno, Drake. Si te digo que no, sería mentira. Porque sí sigo amándola. Pero no solo eso, también hay odio y desprecio hacia ella, decía el castaño con enojo. Mientras Drake solo escuchaba. Vaya, en verdad te admiro. Te han pasado muchas cosas y no te derrumbas. En verdad estoy orgulloso de que seas mi portador. Decía el dragón orgulloso del castaño. Gracias, Drake, viniendo eso de ti es un honor escucharlo. Decía el castaño sonriendo. Al escuchar las palabras de su compañero y amigo. Sí, pero lo mejor será que te cambies, compañero. Hoy es domingo y es la cita con esa Ángel Kaira. Decía el dragón. ¿A que es verdad? Decía el castaño viendo su celular. ¿A que 16 mensajes? Parece que en verdad está desesperada por verme. ¿No lo crees, Drake? Decía el castaño. Si es verdad, compañero, contestó el dragón con una pequeña risa. Sí, Drake, pero cambiando de tema, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué preguntar? ¿Qué cosa, compañero? Decía el dragón. Bueno, ¿tú sabías que tengo un hermano? Preguntaba el castaño. Bueno, compañero, no mucho, ya que mis memorias, cuando tú estabas pequeño, son escasas. Ya que no tenías el poder para que yo despertara por completo. Lo único que puedo recordar fue escuchar a otro niño llorar muy seguido, al igual que una voz de una mujer, eso es todo. Decía el dragón un poco preocupado, al sentir la tristeza del castaño. Si entiendo, entonces puede que sea verdad. Creo que tendré que hablar con mi madre cuando despierte. Decía el castaño. Sí, pero ahora que me doy cuenta, otra vez la llamas madre, compañero, ¿acaso tú? Si Drake, le daré una oportunidad, después de escuchar lo que esos sujetos me contaron. Me di cuenta de que yo no soy nadie. No tengo valor. Y empecé a dudar si debía de existir o no. Sin embargo, al verla a ella llorar por mí y decirme que soy su hijo me hace sentir feliz. Decía el castaño comenzando a sonreír. Si te entiendo, compañero. Me alegra escuchar eso, decía Drake. Sí, pero creo que mejor iré a tomar un baño, decía el castaño. Pero al pasar cerca de la cama pisaría una pequeña caja. ¿Y esto qué es? Feliz cumpleaños, Issei. Que es un regalo. Decía el castaño al ver la pequeña caja. Mientras en otra parte. Club del oculto. ¿Qué dices que el regalo se te perdió, Rías? Preguntaba una pelinegra. Si desde que fuimos a ver a Issei no lo he hallado. Siempre lo traía conmigo. ¿No acaso lo dejé en el departamento de Issei? Decía la pelirroja preocupada. Pero ¿cuál es el problema, Rías? Después de todo era un regalo para Issei-kun. Si lo sé, que no, pero no quiero que se moleste. De por sí casi ni me habla. Decía la pelirroja triste. Fin del capítulo. Bueno amigos, espero les haya gustado y sin más que decir, nos vemos.